Y a 6 años del Ni Una Menos vamos a seguir hablando sobre este tema porque entendemos que cambiar la realidad debe ser un compromiso individual y sobre todo social. Y por eso ya la tenemos con nosotros a Alejandra del Río Ayala. Ella es titular de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género. Alejandra, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Alejandra, queríamos saber antes que nada, bueno, ¿cómo están trabajando hoy desde esta unidad? Bueno, la verdad que la pandemia ha sido todo un desafío, particularmente para la unidad de violencia de género familiar y sexual, no solo por una cuestión obvia que es el impedimento de estar todos en una misma oficina haciendo las tareas como habitualmente se hacen, sino porque además trabajamos con casos muy sensibles y que en su gran mayoría surgen en el marco de las relaciones de familia, donde muchas veces hay situaciones de convivencia, por lo cual es un doble desafío, no solo ayornarnos a una metodología de trabajo distinta a través de la tecnología y de las vías remotas, sino además con este doble desafío de tener que dar respuesta a situaciones que en muchos casos se agravan con la pandemia. Eso te iba a preguntar si la pandemia fue un agravante para aquellas mujeres que sufren violencia de género o si producto de la pandemia hubo más víctimas de este tipo de hechos. Bueno, en todo este año y unos meses que llevamos en esta situación, hubo un momento inicial donde bajaron muchísimo las denuncias, que fue con el ASPO, aquella situación más dura de encierro, por una cuestión obvia, y también coincidió con ese momento en que desde el Ministerio Público de la Acusación de manera urgente tuvimos que empezar a pensar distintas estrategias para hacer más accesibles las denuncias a las mujeres que se encontraban en situación de violencia en contextos domésticos. Claro, se les hacía muy complicado Luego, hacer la denuncia cuando se sin fue poder salir de su flexibilizando un casa. poco, se dieron un cúmulo de denuncias como de golpe, y eso se mantuvo hasta el momento actual, que si bien hace poquito, la semana pasada tuvimos otra vez un encierro o un aislamiento un poco más restrictivo de lo que venía, las denuncias se siguen manteniendo entre los 15 denuncias por día, a veces son un poco más de 20 y los fines de semana son el doble. Estamos hablando de números que realmente impactan, son grandísimos para ponerlo, digamos, porque estamos hablando de personas, de mujeres que sufren violencia dentro de su domicilio, que lo están denunciando. Nos lleva a pensar también en la cantidad de mujeres que no llegan a hacer la denuncia. Sí, estos números que yo doy no solo son casos, en realidad son casos de violencia de género y violencia familiar, pero están excluidos los casos de violencia sexual, que son otro tanto, con lo cual el cúmulo de denuncias que se reciben en la unidad por semana es mayor y, como bien señalás, muchos de los casos ocurren al interior en el marco de una convivencia, con lo cual la situación de pandemia ha agravado esto, y hay muchos casos que no se denuncian. En general, lo que es violencia de género y violencia sexual, la cifra negra es muy grande, muy alta, porque hay muchas situaciones de violencia que no se denuncian, hay muchas situaciones de violencia que no se identifican como tal, y todavía siguen existiendo en el marco de algunas comisarías una minimización de algunas situaciones que conllevan o una falta de respuesta que hace que las mujeres no quieran denunciar.
Y otro tema importante, y es que muchas veces los hijos de estas mujeres también terminan siendo víctimas porque son mamás que son asesinadas, víctimas de femicidios en frente de sus hijos, son mamás que son golpeadas por sus parejas, en algunos casos los padres de los chicos, en otros casos no, en frente de sus hijos, o sea que no es solamente la víctima la persona que en ese momento está recibiendo el golpe o que está siendo víctima de femicidio. Sí, no, por supuesto. Cuando la violencia es en el marco de una relación de pareja y hay hijos o personas a cargo, también son considerados víctimas secundarias de estas situaciones, porque además crecen en un contexto que no es apropiado cuando son niños y niñas. Esto es sumamente nocivo desde lo psíquico, y también los afecta de manera tremenda, no solo porque potencialmente también pueden estar en lo que se llama la línea de fuego, que no necesariamente aplica para los femicidios, sino un bebé en brazos de su mamá cuando es golpeada también puede recibir un golpe, o sin llegar a ese extremo, el hecho de ver, escuchar constantemente lo que es la violencia. ¿Hay más casos que antes o ahora se denuncian más? Yo soy partidaria de la idea de que hoy se denuncia más porque es mucho más accesible la denuncia que hace 50 años. No sé si hay más casos, sí creo que hay más situaciones reconocibles como violencia que antes no eran consideradas situaciones violentas, porque culturalmente no se consideraban violentas, y también hay mucha mayor facilidad para poder denunciar. ¿Cómo se hace para poder cambiar o comenzar a cambiar esta realidad y que el ni una menos, digamos, comience a verse reflejado en la justicia? Yo creo que el cambio empieza por uno y por una. Es como una lucha muy difícil cuando uno o una del otro lado se encuentra con personas que no entienden o que no son permeables a estas realidades, y a ver que la violencia es mucho más común y más habitual de lo que se piensa, y que muchas veces también pasa que se espera un modelo de situación, un modelo de víctima, y que en realidad eso es parte de los mismos mitos que históricamente hicieron que se reproduzca la violencia y que no se reconozcan las víctimas y ciertas situaciones como tales. Por eso el cambio empieza por uno. Yo sí creo y apoyo la formación. Hay una ley que hoy nos exige a todos los que estamos integrando el Estado capacitarnos en esto, pero creo que no es suficiente con sentarse a leer una convención y aprenderla de memoria, o sentarse a leer un libro de violencia de género y estudiarlo y saberlo, sino que pasa por ir incorporando día a día conceptos y aplicarlos efectivamente, empezar a mirar, como se dice mucho dentro del mundo feminista, ¿no? Empezar a ver el mundo con lentes violeta, porque el cambio tiene que ser internalizado, no es estudiar una norma y aprenderla, sino incorporar conceptos y aplicarlos en la cotidianidad. Uno tiene que empezar por analizar y manejarse en la vida con estos nuevos conceptos o estas nuevas valoraciones, para poder irlas incorporando y poder manejarse y resolver situaciones con perspectiva de género. Alejandra, tal vez uno de los hechos que generan más indignación es cuando se da un femicidio y posteriormente conocemos que esta mujer ya había hecho numerosas denuncias, que esta persona tenía un pedido de restricción, que no lo había respetado. Son cosas que llenan de indignación, porque uno entiende que son muertes que se podrían haber evitado, que la justicia podría haber evitado. Sí, es muy complejo analizar un caso de femicidio cuando hay denuncias previas, porque
El problema que tienen, a ver, que no lo digo como un problema apuntando a una reforma, digo, el problema cuando uno lo analiza solo desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva penal puntualmente, viene dado porque son delitos, los delitos que se van evidenciando previamente al femicidio, cuando es que se logran ver, son delitos que tienen penas muy bajas. A lo mejor empieza con una cachetada, empieza con un insulto, con alguna amenaza, que son delitos que en sí no habilitan una prisión preventiva, que por otro lado tampoco es la solución, porque a veces se piensa que por dejar presa a una persona ya se soluciona el conflicto y en realidad el mismo hecho de que las penas sean bajas aún si el agresor queda privado de la libertad va a ser por un poco tiempo, por un tiempo escaso. Claro. La respuesta penal en realidad es una respuesta que viene cuando el hecho ya ocurrió, no va a solucionar el conflicto. Lo puede a lo sumo calmar momentáneamente o puede ser un paño frío para la situación, pero no es algo que lo va a terminar. O sea, por eso creo que es muy importante apuntar a otras estrategias que no tienen que ver con la respuesta punitiva concretamente, porque además muchas veces, no en todos los casos de femicidios, partiendo de la base de que no todos los casos de femicidios tienen denuncias previas, pero aquellos donde hay denuncias previas, incluso en algunas de esas situaciones, se han visto denuncias, por ejemplo, de lesiones donde la víctima no insta la acción penal. Porque creo que muchas veces la respuesta para que el conflicto pueda irse apaciguando el conflicto, la violencia que se ejerce y las posibilidades de que la víctima pueda independizarse y tomar decisiones propias, tiene que ver con una cuestión cultural y con una cuestión totalmente extrapenal. Es lamentable que pase, por supuesto, y creo que todos y todas en la sociedad repudiamos el hecho de que existan múltiples denuncias y ver que no se actuó en absoluto y se llega a un femicidio porque es prácticamente una crónica de una muerte anunciada. Pero muchas veces, y esto es lo que fundamentalmente quiero decir, muchas veces, por más que existan denuncias previas y que se hayan trabajado, no necesariamente el trabajar esas denuncias va a llevar a una prisión, a una prisionización de la persona, y aún en caso de tener una condena, muchas veces no es suficiente para prevenir un femicidio. Por otro lado, un problema que plantea el propio derecho penal es que las penas siempre son temporales, entonces por más que uno trabaje rápido y de manera eficaz y diligente y logre condenar a una persona a una pena, supongamos, de 1 año de prisión porque golpeó a su pareja, porque esas son las penas realmente que establece el código, por más que vaya preso, cumplido el lapso de la condena, va a salir. Con lo cual, si no hay un trabajo por fuera del derecho penal, no cambiamos nada. Por último, Alejandra, no puedo dejar de preguntarte como mujer de la justicia, ¿qué opinión te merece el fallo del juez santafesino Rodolfo Mingarini, bueno, quien expuso para dejar fuera de la prisión preventiva al imputado esta situación de que tuvo tiempo de colocarse un preservativo, una persona que estaba imputada por un delito de abuso sexual? Yo creo que fallos así, lamentablemente ha habido muchos en la historia de la justicia penal en Argentina y en otros lados. Son más allá de la decisión. Yo creo que acá hay que hacer una distinción, y lo digo también como integrante del Ministerio Público de la Acusación, hay que hacer una distinción entre lo que es la decisión en sí y los fundamentos de la decisión. Creo que muchas veces discutir una prisión preventiva tiene un nivel de exigencia que a lo mejor uno o una como fiscal no lo llega a cubrir, piensa que tiene evidencia y que tiene elementos para solicitarlo y para eso hay un juez controlando. Uno puede estar equivocándose en el razonamiento o puede no transmitir
al magistrado o a la magistrada toda la evidencia que tiene, y ese proceso puede resultar en que nos den la razón o no. Creo que eso está fuera de discusión y uno no tiene mucho derecho a cuestionar que le den o no la razón cuando pasa esto que estoy diciendo. Distinto es cuando la decisión que se toma en base a ciertas concepciones que hoy ya no se pueden seguir sosteniendo. Entonces creo que un poco lo repudiable de la resolución tiene que ver con esto, no tanto con la decisión, que insisto, a veces a mí me ha pasado que en una audiencia tengo un cúmulo de evidencia muy importante y es muy compleja la causa y a lo mejor no llego a transmitirle y a explicarle al juez que no está viendo la evidencia que yo tengo, sino que la conoce por lo que yo digo, quizás no llego a explicarle de la manera sencilla con la que necesita saberlo y no llego a darme a entender y bueno, se entienden las cosas mal o no es suficiente mi evidencia y resuelve dando una libertad. Pero lo que no se puede admitir ya, y esto sí tiene que ver con los compromisos que el Estado ha asumido, es seguir reproduciendo ciertos patrones que tienen que ver con estereotipos de género y que tienen que ver con cuestiones que ya han sido sancionadas reiteradas veces. Con lo cual, bueno, creo que esa distinción es importante hacerla y por supuesto que, bueno, estas decisiones jurídicamente se apelan, o sea, se recurren, porque no se pueden permitir. Alejandra del Río Ayala, muchísimas gracias por estos minutos. Buenas noches. No, gracias a ustedes.